exaltación, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso y Él vive por los siglos de los siglos. Dios bendiga a todos los hermanos que a esta hora se encuentran conectados con nosotros, que siguen atentamente este servicio, pero no solamente lo siguen, sino que hacen parte de él, exaltando el nombre del Señor, adorando el nombre del Señor. Si tú estás siguiendo este servicio de Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Ruach Kodesh, entonces tú haces parte del servicio. Por eso la mayor intención de nosotros al estar a través de este streaming es que cada uno de ustedes, igual que nosotros acá, que entonamos las alabanzas y las adoraciones, también la entonen. No debes ser un espectador de este servicio. Tú debes ser parte de este servicio. Tú debes meterte en medio del ambiente espiritual y disfrutar de él. Porque a esto venimos y para esto transmitimos este servicio. No para ganar algo de popularidad, no para que se nos reconozca, sino para exaltar el nombre del Señor. Y desde luego para que todos ustedes puedan también participar, dado que las circunstancias debido a la pandemia no nos permiten congregarnos hasta el día de hoy como iglesia de una manera presencial. Entonces la intención es que todos ustedes hagan parte de él, que también levantes las manos, que también cierres los ojos en medio de la oración, que también entones las alabanzas y las adoraciones que acá entonamos para exaltar al Señor, porque de eso se trata, de que todos nosotros nos presentemos delante de Dios y que seamos un sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Como dijo Pablo el apóstol, ese es nuestro culto racional y usted puede hacerlo en esta oportunidad. Nos gozamos con todos ustedes. Hay una gran parte de hermanos que nos están acompañando en esta transmisión. Quiero invitarles e instarles a que por favor en este momento compartas esta transmisión en vivo. Compártela en tus grupos de Facebook. Manda el link de esta transmisión a tus grupos de WhatsApp, a tus contactos de otras plataformas digitales. Pero multiplica el mensaje de la palabra del Señor. Hoy por hoy no podemos salir como usualmente a las calles con un tratado a decirle a las personas: Cristo te ama, te invitamos a la iglesia. Hoy tienes la oportunidad de una manera quizá más fácil, y es desde tu dispositivo compartir la transmisión. ¿Hay alguna persona necesitada de esta palabra que vamos a predicar? ¿Hay alguna familia que hoy seguramente necesita escuchar esto? Y bien que no podemos llegar hasta sus casas de manera presencial, visitándoles, entregándoles una literatura y diciéndoles Cristo te ama, tú puedes hacerlo compartiendo el enlace, compartiendo el link, compartiendo la transmisión, llevándola a tus contactos, avisándole a tus familiares, diciéndoles hay una palabra de Dios para ti. Hoy hay una palabra de Dios para nosotros y debemos ser multiplicadores de esa palabra, debemos ser receptores desde luego, pero también llevarla a otros. Hoy estamos comprometidos a hacer obra de evangelista, a llevar el mensaje de la palabra del Señor. No te quedes solo tú con ello. Compártelo, multiplícalo y serás de bendición a otros que lo necesitan urgentemente ser ministrados por la palabra del Señor. Acá decía, tenemos algunos, voy a mencionar algunos antes de compartir la palabra del Señor. Tenemos a la hermana Arelis Hernández, que también nos envía palabra de bendición, al igual que el hermano Luisfer Paternina, el hermano Juan Gallego, que envía saludos a todos los hermanos y bendiciones. Nuestra hermana Jaycee Chamorro desde Santa Marta, nuestro muy amado Freddy Sumaqué desde la ciudad de Cúcuta, frontera con el país de Venezuela, nuestra amada hermana Nuris Paternina desde la ciudad de Barranquilla, nuestra hermana Soledad Montiel, Espitia Montiel, desde acá, desde el municipio de Cereté, Beatriz Santana desde la ciudad de Cartagena, la hermana Elsa Aguirre desde Montería, María Paternina con toda su familia están conectados desde ya en la ciudad de Barranquilla. Osiris Paternina, nuestra hermana desde la ciudad de Cereté, Neila Espejo desde Barranquilla,
Livia Hernández, nuestra muy amada hermana Livia, desde la ciudad de Montería, ella y toda su familia reportan sintonía. El hermano Fran Caballero, Dios lo bendiga a él y a toda su familia, de la iglesia central del concilio al cual pertenecemos, el Concilio Jesucristo Derribando Fortaleza. Nosotros somos la iglesia Ruacodes y estamos llevando el mensaje de la palabra del Señor. Dios bendiga a los hermanos que están conectados. Los que no he mencionado, recuerden que es por tema de tiempo, porque a veces se hace algo difícil. Pero a todos los que están reaccionando, a todos los que están dejando un comentario, Dios los bendiga. A los que están multiplicando esta transmisión en el botón que dice compartir, Dios los bendiga grandemente. Permítanme ir a la Biblia y leer en el libro de las Revelaciones, o más conocido como el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Quiero predicar, como bien vieron el post de esta mañana, donde estábamos anunciando nuestro streaming, nuestro servicio en vivo. Hoy vamos a predicar un mensaje titulado La Iglesia Viva. Capítulo 3 del libro de las Revelaciones, versículo 1 hasta el versículo 6, dice la palabra del Señor de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje que queremos traer para todos ustedes. En un mundo plagado de incertidumbres hoy por hoy, en una sociedad que está sumamente inmersa en medio de las complicaciones propias de la crisis que vivimos. Una sociedad que hoy no puede hacer pie ante sus decisiones. Nadie, absolutamente nadie, hoy por hoy, puede pensar en qué será de nuestro futuro, ni planearlo, ni calcularlo. Hoy por hoy, todos nosotros estamos parados de cierta forma como sociedad en medio de arenas o de lodo en el cual no podemos hacer pie. Y eso debido a la situación actual. La situación actual ha arrasado con miles de proyectos y se ha llevado gran parte de nuestras ilusiones. Muchos están desconcertados. Muchos están viviendo la vida un día a la vez, pero un día lleno de miedos, un día en el cual, como rezan las notas del himno de la República de Colombia, no ha cesado la horrible noche. Todos esperamos que se termine, todos anhelamos que haya un nuevo amanecer, todos deseamos retomar nuestras normalidades. Pero hoy por hoy no es así. Cada día es una tortura para muchos. Se saca fuerza de debilidad. Se esfuerza por ponerle ánimo, por tener una motivación adicional, por tratar de alcanzar de alguna manera lo que sea posible para impulsarnos a seguir. Y en medio de eso está la iglesia. La iglesia de Jesucristo, una iglesia que anuncia su nombre, una iglesia que predica su palabra, la iglesia que no la componen las edificaciones, porque la iglesia no son las paredes del edificio,
La iglesia no es el local donde se congregan las personas. La iglesia no es el sitio donde se edificó un gran templo cómodo y asisten muchos. Tampoco es aquel lugar, quizá algo incómodo, de los pueblos donde se congregan algunos a adorar. La iglesia en realidad somos cada uno de nosotros. Nosotros hemos sido llamados como iglesia. La motivación por la cual Dios le revela al apóstol Juan las cosas que habían de ser, las que eran y las que estaban sucediendo, era con una sola finalidad: alertar a su iglesia, anunciarle a la iglesia su proximidad en cuanto a su venida y hacerla despertar, en el caso de algunos, del letargo en el que estaban. Cuando el apóstol Juan escribe las cartas a las iglesias, está anunciando algunas falencias propias de la misma. El mensaje que está aquí consignado en cuanto a las iglesias no es un mensaje, óigame bien, que se le predica a aquellos que no conocen al Señor. Es un mensaje que se le predica a todos aquellos que han hecho la buena profesión de fe, a todos aquellos que se identifican con el cristianismo, a todos aquellos que quieren vivir una vida santa y piadosa delante de Dios. Por eso, cuando revisamos en el capítulo 3, uno de esos mensajes que se predican a las iglesias, nos encontramos con el mensaje a la iglesia en Sardis. En Sardis había una iglesia que se había formado, que seguramente sus inicios tienen que ver con las predicaciones del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo comenzó a hacer sus viajes misioneros, llegó a la ciudad de Éfeso. Capítulo 19 del libro de los Hechos, desde el versículo 10 y versículo 11, relatan de esa manera cómo el apóstol Pablo predicó en una ciudad llamada Éfeso, pero también dice que se extendió por toda Asia Menor el mensaje de la palabra del Señor. Allí, en medio de esa extensión del evangelio, llegó hasta una ciudad conocida como la ciudad de Sardis, una ciudad con mucha relevancia. En algún tiempo fue la capital del imperio lidio, y esta cayó después de muchos años por mano de los persas. Sardis era una ciudad muy renombrada, era una ciudad que había tenido un alcance significativo en cuanto a su industrialización. Fue esa ciudad donde por primera vez se acuñaron las monedas de oro. Fue en esa ciudad donde se elaboró de cierta forma una industria textil que abarcó gran parte de Asia. La lana era su materia prima, pero ellos fueron innovando en aquel entonces hasta lograr teñir la lana. Sus fábricas textileras consiguieron de esa manera que los textiles pudieran ser cambiados de color. Eso hizo que consiguiera esta ciudad un gran nombre, y allí estaba una iglesia. Allí había una iglesia que predicaba el mensaje de la palabra del Señor. Allí estaba una iglesia que anunciaba la venida de Jesucristo. Allí estaba una iglesia que le decía a todos los habitantes de esta pomposa ciudad que había que volverse en arrepentimiento de nuestros pecados al Señor. Allí se predicaba, allí se anunciaba, allí se vivía también para Dios. Pero al pasar el tiempo, esta iglesia comenzó a perder su celo por Dios, comenzó a perder su ánimo por seguir a Dios. Comenzó a perder su deseo por predicar el evangelio. Comenzó a perder sus ganas por llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y en ese ir y venir de la iglesia en Sardis comenzó a enfriarse. Y su enfriamiento, cuando hablo en esos términos, me refiero a las motivaciones de la iglesia. Me refiero a ese plano de su vida espiritual. Porque sin lugar a dudas, todo aquel que ha conocido al Señor ha descubierto
que hay una vida espiritual. Cuando revisamos las declaraciones del apóstol Pablo a la iglesia que está en Corintios en cuanto a la vida espiritual, dice que las personas naturales, oiga bien, aquellos amigos que nos están sintonizando, las personas naturales no pueden percibir las cosas espirituales y para ellos son locura. Pero el que es espiritual percibe todas las cosas y no es juzgado por nadie. El que es espiritual sabe que en la oración hay un secreto inquebrantable de poder. El que es espiritual, como enseñábamos a una familia en esta semana acerca de la Biblia, entiende que debe llegar a las Sagradas Escrituras todos los días. Por eso cuando Dios le habló a Josué, le dijo, sino que de día y de noche meditarás en él, hablando del libro de la ley. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. El que es espiritual reconoce que hay un Dios en el cielo. Pero no solamente lo reconoce, sino que vive para Él y vive agradándolo a Él. El que es espiritual se guarda para Dios. El natural no entiende estas cosas. El natural encuentra justificaciones en todos sus actos. El natural, más allá de que sus actos sean malos, siempre encontrará una justificación bajo el pretexto. Eso es normal. El que ha conocido al Señor y vive una vida espiritual sabe que muchas cosas lo condenan al pecado y lo condenan a una vida apartada de la presencia del Señor. Lo que sucede con la iglesia en Sardis es precisamente eso. Una iglesia que comenzó a decaer, una iglesia que comenzó a tener sus pulsaciones débiles en cuanto a la vida espiritual. Una iglesia que comenzó a entrar en un estado de coma. Una iglesia que comenzó a morirse y a marchitarse día tras día. Cuando el mensaje es revelado a Juan y se escribe la carta para la iglesia, entonces el Señor Jesús le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que estás vivo, de que vives, pero estás muerto. Es la condición de una iglesia que se ha convertido en un cadáver frío, lóbrego, que no tiene sensaciones, que no tiene pulsaciones del corazón. Una iglesia muerta. Una iglesia que no puede exaltar al Señor. En otro lugar de la Biblia dice, en el Seol, es decir, en el sepulcro, no se te puede adorar, no se te puede exaltar, porque allí no hay memoria de ti. Todo el que está muerto no puede exaltar al Señor. Todo el que tiene una vida espiritual muerta no puede bendecir el nombre de Dios. La iglesia de Sardis le sucedía eso. Y además tenía un rótulo en toda la ciudad que le reconocían como una iglesia viva. Porque a la apariencia que mostraba Sardis permitía que muchos dijeran, es una grande iglesia, es una iglesia donde sí podemos congregarnos, es una iglesia donde sí podemos escuchar la palabra de Dios. Pero oiga bien, la manera de juzgar el mundo, las cosas de Dios es equivocada. Pero cuando Dios juzga a su iglesia, entonces Dios dice, tienes nombre de que estás vivo, pero no, estás muerto. Tú no tienes vida espiritual. Tú eres una iglesia que ya ha fenecido. Tú eres una iglesia que no tienes una manera de poder activarte, de poder despertarte a lo espiritual. Dios llama la atención en medio de la exhortación del apóstol Juan diciéndole, sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir. Porque aparte de que tenía una condición de ese modo, esta iglesia tenía cosas que podía rescatar, pero se estaban muriendo. Y Dios le exhorta de esa manera. Arrepiéntete, porque si no velas, vendré a ti como ladrón. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta es la parte que ahora nos compete a la iglesia de este tiempo posmodernista.
Esta es la parte que nos interesa y nos compete a nosotros. Y es que el mensaje de la palabra del Señor a la iglesia de Sardis es un mensaje que también habla a nosotros. Y la pregunta es, hoy por hoy, en medio de todas estas circunstancias que vivimos, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo actúa la iglesia? ¿En qué anda la iglesia del Señor? ¿Dónde se encuentra la iglesia en este tiempo? Sí, además de estar confinados, temerosos, amedrentados, llenos de pavor y miedo, sin deseos, sin anhelos y motivaciones, sin fuerzas, sin ganas de volver, o quizá entremetido en las situaciones del mundo, preocupados por lo que ha de acontecer, mirando como única esperanza que se viene la vacuna o no se viene, que es este año o es el próximo. Yo le voy a decir algo en el amor del Señor. Aun cuando la vacuna se diera en este año y todos fuéramos inmunizados con esta vacuna, algún día la muerte también tocará nuestra puerta. Sea a través de esta enfermedad o sea a través de otra. Pero ¿qué es lo que hace la iglesia? ¿Desapercibida? Yo quiero decirte en esta mañana que si bien hay muchos que se hacen llamar iglesia del Señor y están mirando hacia otras partes, mirando hacia otro horizonte, buscando otro enfoque, tratando de conseguir algo de este mundo, yo quiero decirte que hay una iglesia que está viva. Hay una iglesia que sigue clamando al Señor. Hay una iglesia que sigue buscando a Dios. Hay una iglesia que no se ha resignado. Hay una iglesia que sigue predicando el mensaje del Evangelio. Alguna vez alguien me dijo, ¿por qué siguen predicando? No se les ve mucha audiencia. Y yo decía, porque es el mandato del Señor. Porque Dios nos mandó a llevar el mensaje de salvación. Porque Dios nos mandó a predicar su palabra. Y días más tarde comenzamos a ver la reacción de personas aquí en Colombia, no solo aquí en Córdoba, fuera de Córdoba, en diferentes ciudades del país que hemos anunciado en ocasiones de nuestro servicio. Y un día cualquiera, cuando nosotros no lo pensábamos, comenzamos a ver reacciones de personas que estaban fuera del país, de personas que estaban en otros continentes, y entendimos que la iglesia sigue viva. Y la iglesia sigue viva porque sigue predicando el Evangelio, porque Dios la impulsa, porque Cristo la lleva adelante, porque la iglesia no se detiene. Por eso día tras día seguimos doblando nuestras rodillas en la habitación, en el secreto de la noche, en el silencio de la madrugada. Seguimos hablando con el Señor, seguimos leyendo las Sagradas Escrituras, seguimos metidos en el secreto, porque creemos que la fuente de nuestra vitalidad está en la presencia del Señor. La iglesia no puede estar enredada en los negocios de esta vida. La iglesia no puede estar olvidada del llamado que el Señor le hizo. Si bien nos esforzamos por nuestras necesidades primarias, si bien nos esforzamos por tener las cosas cómodamente, y como dijo el apóstol Pablo, mientras tengamos techo y abrigo, estamos seguros y estamos tranquilos. No obstante, nos preocupamos por mantener una vida con Dios, por agradarlo a Él, por vivir para Él. Nos esforzamos en agradarle. La iglesia está viva cuando la iglesia le busca de corazón. La iglesia está viva como algunas personas que nos llaman al interno, que nos escriben los mensajes por Messenger, que nos dicen, hermano, ¿será que puede hacer una oración por mí? Que me dicen, vamos a orar a través de una llamada, una videollamada. Que me dicen, hermano, predíquenos algo de la palabra. Gente que ha venido hasta mi casa, al frente de mi casa, a decirme, hermano, ¿será que nos puedes visitar para darnos una palabra de Dios? Porque la iglesia sigue viva. La iglesia no está muerta. Aunque el Estado mundial, los gobiernos mundiales, de alguna manera han priorizado la reapertura de sectores económicos y se han olvidado o han dejado al traste la iglesia del Señor, la han dejado de último, no quiere decir que como iglesia
iglesia estamos muertos. Hay una voz que se escucha en los tiempos cuando Roma estaba imperando sobre Israel, y cuando parecía que Israel no iba a emerger, hubo una voz solitaria que clamaba desde el desierto, una voz que cualquiera decía: en ese lugar tan recóndito se escuchará el mensaje de la palabra de Dios. Pero dice la Biblia que cuando Juan el Bautista hablaba, levantaba su voz y predicaba acerca de la venida del Mesías, entonces salían de todas las aldeas y venían hasta el desierto a escucharle. Y él decía: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Aunque nosotros en este tiempo hemos sido echados a un lado por los gobiernos del mundo, por el gobierno colombiano, y aún no se nos da la apertura para las iglesias, y es cierto que hay que guardar la bioseguridad, y es cierto que hay que mantenernos, y es cierto que hay que ser responsables, y todo eso lo guardamos para que nadie tenga ningún problema en asistir a la iglesia del Señor. No obstante, se ha olvidado la iglesia, pero la iglesia sigue viva, la iglesia sigue clamando, la iglesia sigue predicando, la iglesia sigue llevando el mensaje de salvación, la iglesia sigue siendo una voz que clama en medio de toda esta situación. La iglesia no está involucrada en problemas políticos, la iglesia no está involucrada en asuntos de la sociedad y pormenores que enredan la vida del creyente. La iglesia está metida en un secreto que se llama el secreto de Dios, porque la intimidad del Señor, la intimidad de Dios es con los que le temen, y a ellos le hará conocer su palabra. La iglesia del Señor no es como Sardis. Si bien hay una iglesia preocupada, he visto creyentes y he escuchado creyentes que me han dicho: ojalá hermano Yair ya abran el gimnasio. Están más preocupados por rendirle culto a su cuerpo que rendirle culto a Dios. Ve al gimnasio, haz tus ejercicios. Pero decía el apóstol Pablo: el ejercicio corporal para poco aprovecha. No es que para nada aproveche. Algunos me va a malentender seguramente. Y tengo amigos y hay creyentes que estudiaron las actividades físicas, y lo valoro, y cuando me enseñan lo acepto, y cuando puedo salir a trotar, troto, y cuando puedo hacer un ejercicio lo hago. Pero si no te ejercitas en la palabra, si no te ejercitas en la oración, si no vienes a la presencia del Señor, probablemente tengas un cuerpo esbelto, maravilloso, hermoso, una silueta que nadie puede tener, pero el día en que te presentes delante de Dios será insuficiente. La iglesia está viva cuando la iglesia busca al Señor. Pero hay algunos que, aunque todavía se hacen llamar cristianos, tienen nombre de que vive, pero están muertos. Yo no puedo atragantarme esta palabra. Toda la semana Dios me ha estado hablando y diciéndome: la iglesia está viva, la iglesia está viva. Alguien decía: hermano Yair, pero eso no se puede predicar por Facebook. Claro que podemos predicar la palabra del Señor. Claro que podemos alertar a la iglesia. Claro que le podemos decir a la iglesia que hay que vivir. Hay muchos que tienen que entrar a los cuidados intensivos, y no por el coronavirus, sino porque están muertos espiritualmente. Hay algunos que tienen que ser reanimados, que tienen que volver a esta vida espiritual. Sé vigilante. Preocúpate también por lo espiritual. Era necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Nadie dice que no puedes volver al gimnasio. Nadie dice que no puedes cuidar tu figura. Estoy diciendo: cuídala, pero cuida también tu figura espiritual. La iglesia está viva cuando hay alguien que permanece en la palabra. ¿Sabe qué es lo llamativo del mensaje a la iglesia en Sardis? Su nombre. El nombre de Sardis tiene un sentido particular. El nombre de esta ciudad traduce remanente, los escapados o sobrevivientes. Eso significa que en medio de una iglesia muerta había un remanente vivo. Que en medio de una iglesia que se olvidaba de Dios, habían unos que seguían clamando. Habían unos que seguían guardando la palabra.
Había unos que seguían manteniéndose en pie en la presencia del Señor. Eso me hace recordar lo que dice el libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes, y permítanme, yo voy hasta allí. En el capítulo 19 hay una historia bastante llamativa del profeta Elías contra el gobierno de turno, contra el rey Acab y Jezabel, su esposa. Elías ha demostrado lo maravilloso que es Dios. En el monte Carmelo descendió fuego cuando Elías ofreció sacrificio. El pueblo se volvió a Dios. Elías les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Sin embargo, al día siguiente, una orden para darle muerte al profeta fue emitida y Elías salió huyendo. Y cuando estaba huyendo se metió en una cueva. Y en medio de esa cueva apareció Dios para él. La presencia de Dios se le manifestó en un siervo apacible. Y Dios le dice: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Capítulo 19, versículo 14, está la respuesta del profeta: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Era una nación muerta, una nación que había quebrantado el pacto con Dios. Y yo te hablo a ti en esta hora, hermano y amigo. Si has quebrantado el pacto con tu Dios, es el momento de que te vuelvas a Él. Si has aprovechado este tiempo para alejarte de Dios, pues aprovecha estos días para volver a Él. Hermano descarriado, vuelve al Señor, vuelve a Él. Le habían roto el pacto a Dios y habían matado a sus siervos, las persecuciones habían llegado. Y Elías se sentía solo. Elías se sentía que él era el único representante de Dios en el pueblo. Y decía: incluso me están buscando para quitarme la vida. Pero cuando Dios escuchó eso, le da unas ciertas instrucciones. Y saltando hasta el versículo 18, Dios le dice: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. De todo el pueblo que estaba perdido, habían 7,000 que seguían seguramente confinados, seguramente escondidos, pero nunca apartados de Dios. Cuando el pueblo de Dios fue perseguido, fue obligado a estar en un confinamiento, el pueblo de Dios no se quedó de brazos cruzados. El pueblo de Dios buscaba su rostro. Cuando hubo esta persecución en Israel, habían 7,000 personas en toda la nación que decidieron no doblar sus rodillas ante los ídolos de Baal, que nunca pusieron sus labios para besar ni venerar a ninguno de los dioses que había traído Jezabel. Habían 7,000 que se guardaban una iglesia viva, 7,000 que se mantenían para Él, 7,000 que estaban allí esperando solo lo que Dios pudiera hacer. En los tiempos de Daniel, cuando se erigió una grande estatua por parte de Nabucodonosor y dijo: todos deben adorar mi estatua. Cuando se escuchen los instrumentos musicales, todos deben inclinarse. Pero sucedía que cuando sonaban los instrumentos musicales, se notaba que todos se doblaban y adoraban aquella imagen, pero veían que allá al fondo habían 3 muchachos que no doblaban sus rodillas ante la imagen de Nabucodonosor, y se le avisó al rey. Y el rey los mandó a llamar y le dijo: ¿cómo es eso? Sadrán, Mesach y Abednego, ¿cómo es eso? Que ustedes no se doblan o se inclinan a adorar a mi imagen. Explíquenme eso. Yo voy a poner a que suenen los instrumentos y ustedes deben inclinarse ante la imagen que yo he hecho.
Y estos 3 muchachos dijeron: no, rey, no nos vamos a inclinar. Dijo el rey: entonces, si no se inclinan, los meto en el horno de fuego que será calentado 7 veces más. ¿Sabe qué contestaron los muchachos? Rey, no nos vamos a inclinar a tu imagen. No lo vamos a hacer, porque nuestro Dios, Él nos librará de tu mano, rey. Y si Él no lo hiciera, dicen ellos, en un grado de convicción alto, si Él no lo hiciera, de todos modos no vamos a adorar. Los echaron al horno, calentaron el horno 7 veces. Cuando abrieron las puertas del horno, se dieron cuenta que todavía estaban vivos. Los sacaron del horno y nada habían sufrido. Ningún rasguño, sus cabellos no se habían quemado. Ellos no estaban sufriendo el escozor de las llamas. Ellos estaban tranquilos. ¿Por qué? Porque había una iglesia viva en sus corazones. Cuando hay gente que ama a Dios en medio de la crisis y del problema y del confinamiento, está seguro de que Dios lo levantará. Y aunque Dios no hiciera nada por ellos, están seguros de que ese Dios es poderoso. Hay una iglesia viva hoy por hoy. Hay una iglesia que se guarda hoy por hoy para el Señor. Hay una iglesia que se mantiene hoy por hoy para Dios. La iglesia está viva, hermanos. La iglesia sigue viva. Pudiéramos mirar un recorrido por la historia acerca de la iglesia, desde el Calvario hasta nuestros días. La iglesia ha sido perseguida. Desde la resurrección de Cristo en adelante, los apóstoles fueron perseguidos por Roma. Roma, un imperio poderoso, hasta que se metió con la iglesia de Jesucristo. Con el pasar de los años cayó doblegado, pero la iglesia fue perseguida. Se le dio muerte a los cristianos, se les persiguió, se les condenó a la hoguera, se les decapitó, como el caso del apóstol Pablo, como el caso del apóstol Pedro, se les crucificó, como Jacobo fue atravesado, como Tomás, que en la India murió atravesado por una lanza. La iglesia fue perseguida, pero estas personas estaban convencidas de que podían seguir agradando al Señor. La iglesia debe mantener la misma actitud hoy por hoy. Debemos seguir llevando el mensaje a como de lugar. La iglesia no puede estar dormida ni muerta hoy. La iglesia debe despertar a la vida espiritual. La iglesia debe seguir clamando en sus rodillas. La iglesia debe seguir despertándose por las madrugadas. La iglesia debe seguir diciéndole al uno y al otro que Cristo viene y vive. No podemos cesar. Mientras hay una iglesia muerta, nosotros no podemos cesar. Debemos seguir vivos. Porque hoy por hoy se necesita gente que se identifique con la palabra del Señor. Yo recuerdo una de las historias de las persecuciones romanas, cuando leía un libro llamado El mártir de las catacumbas. Me encontré con una historia que siempre me ha estremecido. Y es que los cristianos eran llevados hasta el Coliseo romano, donde eran puestos, y ellos, impávidos, inmóviles, no oponían resistencia. Se les soltaban las fieras, los leones, los tigres, y eran devorados por ellos. Pero una historia muy particular y estremecedora se cuenta de ahí. Y fue el momento en que por lo menos 15 señoritas cristianas fueron puestas en el anfiteatro, en la arena del Coliseo. Se les dijo que negaran su fe en Cristo y no aceptaron. Por no hacerlo, a cambio, les soltarían los tigres y los leones para ser devorados. Eran 15 señoritas, jovencitas. Y la historia dice que aquella tarde, cuando todos los que estaban presentes comenzaron a decir que les soltaran las fieras,
Ellas se tomaron de las manos, con lágrimas en los ojos, alzaron sus rostros al cielo y entonaron un cántico que penetró el corazón de más de uno de los presentes del Coliseo romano. Un cántico que decía: al que nos amó y que nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra y a Él sea todo el imperio. He aquí que vienen las nubes, mientras los leones acometían contra ellas. No se escuchaban gritos de lamento, no se escuchaba el llanto, el momento de tristeza, solo se escuchaba un himno que penetraba el corazón de muchos, diciendo que Cristo es el Señor. Hay una iglesia viva, una iglesia que sigue clamando en medio de la muerte, una iglesia que sigue declarando las maravillas del Señor Jesús. Debemos entender que nosotros hemos sido llamados como iglesia viva. El apóstol Pedro escribió en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 4: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y hablando acerca de nosotros, el apóstol Pablo dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hemos sido llamados como una iglesia viva. Pedro dice: piedras vivas. ¿Hemos entendido esto? Cuando Cristo quiso hablar de su iglesia, dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta crisis, esta situación, este momento, esta tragedia que vive el mundo hoy por hoy, este momento en el que las puertas del Hades se han abierto, las puertas del infierno se han abierto para devorar a muchos, incluidos algunos que son creyentes, este momento no nos llevará a la ruina espiritual, porque la iglesia está viva y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo dijo acerca de su iglesia en Lucas 12:32: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Debemos mantener la lucha, debemos ser constantes, debemos permanecer, debemos seguir en nuestra militancia de la vida cristiana. Recuerda, y con esto termino, amado hermano y amigo, lo que dice el apóstol Pedro precisamente en este capítulo 2: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia de Jesucristo está viva y hoy más que nunca para anunciar el evangelio del reino de los cielos. Te invitamos a que entregues tu vida al Señor, amigo. Te invitamos, hermano, a que despiertes a la vida espiritual. Te exhortamos a que regreses a la oración y regreses a la lectura de la palabra. Te invitamos a que clames, porque se viene el tiempo en el que la iglesia va a estar robusta, en el que la iglesia va a estar preparada para una voz de trompeta que dice: sube acá. Hoy es el día para volvernos a Él. Que sea esta la mañana en que todos regresemos como iglesia viva. Señor, te doy muchas gracias por este momento espiritual. Gracias por todos los hermanos y amigos que nos están siguiendo a través de Facebook. Gracias por tu bendición. Ministra el corazón de cada uno. Señor, que los que están allí siguiéndonos puedan recibir de ti, puedan ser ministrados por tu presencia y por tu poder, puedan ser tocados. Que los hermanos que nos siguen, Señor, entiendan que somos una iglesia viva, y no una iglesia que no tiene nombre de que está viva, pero está muerta.
Señor, ayúdanos a ser ese remanente vivo para ti, que te agrada y que te glorifica. En el nombre maravilloso de Jesús, da las fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, Señor. Permítenos, concédenos el poder nosotros disfrutar de tu presencia, el estar fuertes en ti, Señor, el llenarnos, el ser tocados, Señor, por tu presencia, el ser ministrados por ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Sana a los enfermos, liberta a los que están cautivos. Amigo, tú que no has reconocido a Jesucristo, dile: te acepto en mi corazón, perdona mis pecados, yo quiero hacer parte de la iglesia, yo quiero vivir para ti, Señor. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Esto es una tremenda bendición a todos los que nos están acompañando, nos han acompañado en esta transmisión. Deseamos que la palabra haya llegado a sus vidas. Algunos de los que han dejado sus comentarios, nuestra hermana Jessica Almanza desde el país de la Argentina, dice: saludos desde Argentina a todos los hermanos y la familia pastoral. Qué bueno por nuestra hermana Jessica, por su esposo, una mujer fiel a Dios, aunque se marchó de este país y le ha tocado en un país distinto y con muchas costumbres distintas. Ella sigue fiel al Señor. Dios la bendiga grandemente. Nuestra hermana Eliana Hernández, que ha compartido esta transmisión, Dios la bendiga grandemente. El hermano Hugo Miranda, su esposa Joenis, nos siguen en medio de esta transmisión también. Qué bueno que estén con nosotros. Luz Dari Banquet desde Soledad Atlántico, Dios la bendiga grandemente. Qué bueno que nos haya acompañado, nos siga acompañando. Manuel Emilio Herrán Padrón, Dios te bendiga, Manuel, es una bendición tenerte aquí. Rosmeris Mendoza Pérez, Dios te bendiga, dice: bendiciones, pastor. Milena Martínez también nos da los buenos días y dice: Dios los bendiga. Ernie Fuentes dice: bendito sea Dios por su palabra. Amén, así es. Que el Señor nos siga ayudando en esto. La hermana Judith Mendoza Pérez también nos saluda. María Cecilia Montenegro Díaz, Dios te bendiga, María Cecilia. El hermano Gustavo Yepes desde la ciudad de Cartagena, también Dios lo bendiga grandemente. Qué bueno que nos estén acompañando, que hayan seguido esta transmisión. Por favor, compártela con todos tus contactos y en todas tus plataformas. Elizabeth Serpa Jerónimo está con nosotros, Dios la bendiga. Qué bueno que nos haya acompañado. El hermano Fernando Javier Montenegro también nos ha acompañado, ha dejado sus reacciones aquí, gloria al Señor. La hermana Viviana Jaramillo, la hermana Kenny Aragón, el hermano David Jaramillo, que también nos sigue. Cristi Esquivel aquí en CDT, Dios la bendiga grandemente, a ella, a su esposo, a sus hijos. Qué bueno, el hermano Rafael Alcorro Caucil, Dios lo bendiga. Neila Espejo, Cristina Jaramillo, qué bueno que están con nosotros. La hermana Eva Altamiranda, la hermana Sandra Urango, Marla Mendoza Paternina, el hermano Luifer Paternina. Es una bendición que nos hayan acompañado en este servicio. Dios los bendiga grandemente. Esperamos que esta palabra pueda ser multiplicada en diferentes plataformas. Deseamos en el Señor que nos acompañe para el próximo miércoles, si Cristo no ha venido, en la transmisión de nuestro servicio de oración. De todos los hermanos que están detrás de cámara, la familia pastoral, todos los que hacen posible, desde luego, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos los permite, que hacen posible esta transmisión, reciban un cordial saludo de parte de ellos. Los esperamos una próxima. Que el Señor los guarde.